Hello. Hi. All right. My name is Troy Dudley. I am Director of World Academy, and I am Principal of Red Canyon High School. Thank you for joining us on this meeting. Edgar, I see you're on here. We didn't really talk about how we're going to do this. You're just going to jump in for me, buddy, and I'll pause at different times. Sí, thank you, Troy. Buenas tardes, bienvenidos los que se están empezando a conectar. Estamos ahorita enlazados con el señor Troy Dudley, que es el director de World Academy, así como el director de la escuela Red Canyon High School. Awesome. Thank you for joining me. I have some slides in my show that'll give you just some background of our school, and then I'll take some time to answer questions as you may have them. If we have a nice small group like this, we can probably get through all your questions as well. Entonces vamos a comenzar nuestra reunión con una breve presentación del señor Dudley, y como somos un grupo pequeño, pues va a haber más flexibilidad para contestar todas sus dudas. All right. So just to get started, I'm gonna show the screen here, and if we could all just keep our mics on mute for now, and then later I'll give you an opportunity if you want to ask some questions. Sí, es muy importante que pongamos nuestros micrófonos en silencio para que se mejore la calidad del audio, y vamos a empezar con la presentación. Okay, the first question I've been getting is who works with the students in World Academy? And what I want everybody to know is we have an administrative staff, myself, as well as I have a assistant principal that works with the middle school and high school, and then also a assistant principal that works with our elementary students. Entonces, la primera de las preguntas que recibimos frecuentemente es quiénes trabajan en World Academy, de quién se trata, quiénes son maestros, y pues son los mismos maestros que trabajan en Red Canyon. El señor Dudley tiene un cuerpo administrativo que maneja una subdirección, y hay maestros encargados de la primaria y otros maestros encargados de los grados superiores. All three of us have experience as being principals, and are more than happy to help you at any time. And we want you to feel comfortable with coming to us if you need support at any time during this process. Sí, otra cosa muy importante es que este personal administrativo con el que cuenta el señor Dudley ya fueron a su vez directores en algún tiempo de escuelas, entonces cuentan con mucha experiencia para manejar su programa. We also have at this time a number of teachers at the bottom there that also work with the students. If you're looking, they cover each area. So we have an English or a K through 5, so an elementary teacher with Monica. We have a science teacher, a math teacher, and English and social studies, and then we also have a counselor. Sí, el personal se divide en secciones, ¿verdad? La primera sección es de kinder a quinto grado, que es Mónica Lammers, la coordinadora, y la otra sección se divide de sexto a doceavo. Y manejan también las áreas de ciencias sociales, y hay una persona que también se encarga de consejería. Our counselor is Spanish speaking, so if you need some support specifically with her, she's an amazing resource for your students as well. La consejera que tenemos es bilingüe, entonces ella tiene una oportunidad de platicar con ustedes a manera personal, y es una de las ventajas de tener una maestra y consejera bilingüe en el grupo. Okay. So the first thing I want to do is what people are wondering is what is World Academy? So I want to talk a little bit about who we are as a program. First of all, it is an Eagle County school, so your students would be still involved and still enrolled in an Eagle County school. Sí, empezando desde el principio, ¿qué es World Academy? Entonces, World Academy es un programa, y el programa como tal pertenece al distrito escolar, es parte de nuestro distrito. So the nice part is, because it's still an Eagle County school,
You get all the same resources that you would normally get at a traditional brick and mortar school, counselors, and all the other aspects that come with, because you're still part of Eagle County. Y como tal, y que somos parte del condado, del distrito, de la escuela del distrito, tenemos el mismo servicio, los mismos apoyos que tuviera cualquier escuela física, ¿verdad? Tenemos la misma infraestructura de ayuda. It is a program that serves kindergarten through 12th grade. It is 100% online, and it is pre-created by a company that have outlined the whole year that create all the materials that your student interacts with, but it is K through 12. Sí, el programa es virtual, es totalmente en línea y va desde kindergarten hasta el grado 12. Y hay una compañía que sí es la que proporciona la plataforma con la que trabajamos, pero es un programa directamente del distrito. It's not a new program. We've been working with this program for at least a dozen years. I couldn't even remember back how long we've been doing it. But it is successful, and we have worked with kiddos for quite some time in an online format. Sí, este programa no es nuevo, no piensen que lo acabamos de sacar o estamos piloteándolo, no, este programa ya tiene unos 12 años, dice el señor Dudley que ya tenemos tiempo trabajando con este programa. It is self-paced, meaning students can go at the pace they want. We just get concerned, so we don't want them to go slower than they probably should, but they can definitely log in when they want and go faster if they want to get through the material. Otra de las ventajas del programa es de que uno puede autocontrolar el programa, puede avanzar rápidamente o ir a su propio paso. Tiene el calendario para todo el año y se puede trabajar en eso. It's definitely rigorous. We've had kids go on to college having gone through this program, but it's not just rigorous, but it's flexible. So it's as hard as it needs to be for your student, because we can individualize it for them. El programa no es fácil, no crean que porque son en línea es fácil de acabarlo. Es un programa riguroso, pero también está individualizado, o sea, está preparado, los maestros lo preparan para cada estudiante según la capacidad de cada uno de ellos. The really nice part, so obviously there's a lot of technology because it's all online, but the special part about World Academy that most programs can't offer you that are purely online like this is that there's an actual people in the valley. There's people that live here that part of their job is to support your students. So it's technology with people helping. Sí, el programa pues usa mucha tecnología, es la plataforma en línea, pero nuestro servicio de apoyo, nuestro servicio técnico es personal que trabaja aquí en el valle. Entonces no tenemos que acudir a gente que no vive aquí. The why do people come here? So we've been doing it for a while, and kind of the question is why do families choose to go with this program? A couple of the reasons are they like the flexibility of the schedule. Maybe their kids and the family travels a lot, or they like the sport. So one of the reasons is because people like the flexibility. Una de las razones por las cuales este programa es popular es porque es flexible, se adapta a la necesidad de cada familia. Hay gente que le gusta estar viajando, entonces este programa se adapta para ese tipo de personas. I'm just noticing, Edgar, am I not presenting? Can you let me see my slideshow? Yes, Troy, I also happen to have it open in my other screen. Okay. So they can't see it then, huh? Yeah. No, the other person, I don't see it, Troy. Okay. Unless you want me to, we can display it, Troy, if you want, or I can, but I can show it to you as you explain it as well. Sorry, just give me a second. Mm-hmm. Is that better? Yeah. Now you don't have to see me. Awesome. All right. So the first reason was that flexibility. The next part is the individualization of it. So people like to come to this program because we can make it to meet the needs of the students. So it's challenging enough, and it's individualized for them and where they're at as a learner.
Sí, entonces ahora que ya estamos en una presentación que estaba el señor Dudley usando para sus comentarios, nuestro siguiente punto es de que, como les habíamos dicho, las clases son individualizadas, los maestros preparan el contenido, preparan las materias para que se adapte a, como habíamos dicho, a la capacidad del estudiante. A lot of families like coming to it because they want the online, but they still want to stay connected to Eagle County schools, and that's why they choose World Academy over other online programs, because they want to be online, but they really want to stay connected to Eagle County as another major draw. Sí, otra de las ventajas es de que aunque ustedes estén trabajando desde casa, en línea, conectados, el programa pertenece al distrito. Entonces muchas familias optan usar este programa en lugar de otros programas que a lo mejor hubiera disponibles, porque les gusta tener esa conexión aún al distrito. And that last one is kind of a new one. A lot of families that are coming to us, they really just want they want to know that school's going to be consistent. They want to know what it's going to look like, and so they like this program because they know what it's going to be. They know what the year is going to look like. Is why I'm finding a lot of people are talking to me in the last few weeks. Sí, en comentarios que le han hecho al señor Dudley, las familias, las personas que han intentado el programa, que lo van a intentar, les gusta el sentido de que ya conocen el programa, saben lo que se espera para todo el año, el programa ya está listo, entonces ya ellos saben lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Y esa asertividad les gusta a muchas familias. And then just to add one more on there, Edgar, the other reason is if you know that your student can't be in school for a long term, if it's going to be more than 2 weeks, if we know that the student needs to be at home because maybe there's somebody in the family or the student themselves has health risks, that's the other reason why they're coming to this program is for the long-term support from Eagle County Schools. Sí, y un punto más que no tenemos aquí en la presentación, pero ese es el que ahorita está muy, muy latente, es de que si ustedes no quieren que sus hijos vayan a una escuela física con más compañeros, este es un recurso y es la manera que están las familias escogiendo este programa, porque presenta esa ventaja, ¿verdad?, de no tener que mandar a los estudiantes a la escuela. I lost myself here. Okay. So World Academy still follows the same calendar as Eagle County Schools. Una de las cosas que también gustan a las familias es de que usamos el mismo calendario que usa el distrito escolar. Students have access to the program, so they can work anytime they want to. It's available 24 hours a day. It's always there. They can work over breaks if they want to, but they don't have to. Sí, el programa está abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. No hay necesidad de esperarse. Si ustedes tienen un viaje, pueden desde remotamente conectar al estudiante y que le avance o adelantar si saben que van a salir. Cada quien se adapta a la mejor manera que el calendario les ayude. The only thing that will really be scheduled is when teachers are available. So there'll be specific times when teachers are available to support your students. El único aspecto o punto que tenemos que tener en cuenta es de que los maestros sí se adaptan a un horario. Los maestros no están 24 horas del día disponibles o todos los días del año. Eso es lo único que hay que apegarse al horario de oficina del maestro. There are different times when the system will make your student wait before they can move on. And that's just to make sure that the teacher and student have a time to communicate, to make sure that it's appropriate time for the student to move. So are they prepared before they take a test would be an example. Sí, aunque el estudiante pueda avanzar, pueda adelantarse, el programa también tiene esa ventaja de que no deja que el estudiante avance mucho para darle oportunidad al maestro que interactúe con el alumno y vean si está realmente listo para tomar ese examen o para acabar ese proyecto. Entonces, el programa también siente esa necesidad de dar esa pausa para que el estudiante no haga todo un curso en 2 días. Likewise, if a student is struggling with a concept and they don't do well on something, it'll have them wait as well.
until they meet with the teacher before it lets them move on. Y de igual forma que no se puede adelantar, también el programa se fija o tiene esa opción de alertar a los maestros si está el estudiante atrasado o si no está preparado para tomar un examen o para hacer un proyecto. El programa alerta para que el estudiante se ponga al corriente. And then the last part of that, in terms of the when, one thing I just strongly recommend is if you choose this option, that as a family, you come up with a schedule or a plan for when the student's going to work. And that is incredibly helpful for the student to have a routine. Sí, aunque el programa es virtual y es flexible y se puede controlar el paso, nosotros siempre les vamos a recomendar que como familia tengan un horario establecido para que haya una rutina, para que el estudiante trabaje a la misma hora o tenga ese compromiso de conectarse a siempre a la misma hora. So the next part is where. This is a program that's 100% online. It's completely virtual. Students are not required to come into school. We used to have an opportunity for them to come in and have in-person lab time, but those are going to be virtual at this point until it's deemed safe to be in school. Sí, pues como comentamos desde un principio, la plataforma es virtual, todo se hace en línea. Había anteriormente se podía ir un día o dos a la escuela para presentar un programa, un laboratorio o presentar alguna materia, algún proyecto que tiene que ser, pero ahorita por las condiciones no hay ningún proyecto presente donde tenga el estudiante que acudir a la escuela. So what does it look like in terms of kind of the how? We're going to talk a little bit about what it looks like for secondary or 6th through 12th grade. Entonces ahorita en la diapositiva vemos que vamos a explicar cómo funciona este programa para estudiantes de 6 a 12 a los niveles superiores. Classes are pre-created and the kids are just enrolled in them, and all the classes are aligned to state standards, just like the classes in the traditional school. Sí, los estudiantes que se inscriben en estos grados, pues tienen sus materias y cada materia, como vemos en la gráfica, se apega o está alineada a los estándares estatales. So just because they're pre-created, they're the same classes that they might experience at the big school, but the order of what they do things might be a little bit different. Y aunque vean los títulos de las materias que son iguales a las materias de las escuelas regulares, quizá vean el orden de los estándares que se hagan de otra manera, no secuencia quizá igual que una escuela. So knowing that, we can also level it to make sure that it's at your student's need. So wherever your student is, we can make sure that the system is appropriate to challenge them, but yet also make sure that they can be successful. Y pues una vez que el maestro asigna materias y empieza a dar clases, siempre se busca que la materia sea, el contenido de las clases sea lo suficientemente desafiante o que no sea muy difícil para el alumno. With this one, there's also guided notes. So there's paper you can print off to make sure that the student has that they can use and as a guide to help them through the lessons as well. Las clases incluyen notas que ya tienen una guía donde el estudiante puede imprimir notas y usarlas para sus materias. As a parent, you're just kind of a support on the side and making sure that they're staying with it, but there's not a lot of need on the parent side other than just encouraging the kiddo to keep working. Sí, este programa no requiere la ayuda de los padres, es individualizado, por lo tanto, los papás su única labor es nada más que nos ayuden para que el muchacho se conecte o la muchacha esté al pendiente de sus tareas, pero todo cae en el alumno. Their progress is monitored closely by Eagle County School staff and then supported by certified teachers. So real teachers are there to make sure they're keeping up with it and to kind of supervise to see if they need support. Y pues las clases reciben el apoyo de los maestros y
y también revisan los maestros el apoyo para estar al pendiente de cada uno de los estudiantes. For example, if we look at this picture, the green bar tells us this student is ahead and going and doing better and going working faster than they need to. The blue bar means that they're right where they should be, and the red one shows that they're behind in this class. Si se fijan, en cada una de las clases viene una barra espaciadora donde muestra el progreso de la materia. En el primer ejemplo que decía el señor Dudley, la barra está en verde. Y si se fijan, hay una pequeña línea negra, ahí es donde debería ir el estudiante. Y en este caso, el verde quiere decir que va adelantado. En la siguiente sección vemos la barra en color azul, que está justo a donde debe estar, quiere decir que este estudiante va al corriente. Y en el tercer ejemplo vemos la barra en rojo, con muy poco progreso, muy poco avance, quiere decir que este estudiante necesita ponerse al corriente de esa materia. This is what it looks like when a student first logs in. It looks like Google Classroom that they're already familiar with. They just click on, and this will take them to their next activity, and it's pretty easy, user-friendly. Si se fijan, cuando está el estudiante, cuando entra inicia su sesión de trabajo, esto es lo primero que él ve. Ve cada materia, ve el progreso y lo que necesita trabajar, y en cada botón azul, si le da clic al botón, se abre la siguiente actividad que tiene que hacer para cada una de esas materias. For elementary school, it's pretty similar, but it would be more aligned to what the students are actually doing in the normal traditional schools. Ahora, si comparamos en el nivel de kinder a quinto, eso se ve muy diferente porque los estudiantes tienen la opción de ver las materias más parecidas a como se verían en la primaria, y es diferente el ambiente pues que los niños ven a este nivel. You can still individualize it to meet the student needs no matter where they're at. Aún así, que se vea diferente, los estudiantes todavía reciben esa nivelación para que esté a su nivel individual. There is more family participation, and we would need more support, as younger students will need more help to make sure that they're working through the material. En este nivel de kinder a quinto, pues sí, aquí sí se necesita más el apoyo de los padres con mucho del contenido. Necesitan, además de ayudarlos a que se conecten y recordarles, necesitan más interacción los papás. As they get older, they'll need less and less support, though. Pero conforme van avanzando los grados, se va viendo que necesitan menos apoyo de los papás. There are a lot of notes and printable worksheets, a lot more at the K through 5 to make sure kids aren't staring at a computer too long. Y en este nivel de kinder a quinto hay más actividades que se pueden imprimir para que los niños no estén 80-90% del tiempo solamente viendo una pantalla. And just as with the older students, the student progress will be monitored and supported by certified Yuba County school teachers. Y al igual que el otro nivel, en los dos niveles siempre va a haber maestros que van a estar supervisando, están revisando el progreso de cada estudiante para que no se vayan atrasando o no se adelanten mucho. These are just some screenshots to show you a little bit of what it looks like. They don't have actual books that they have to read. There's text built within it, as well as videos and games to help support with the learning. En este nivel, si se fijan en las tres imágenes, vemos diferentes formas de que los niños interactúan. En el primero se ve una tableta y vemos unas páginas de un libro, que es el contenido que van a leer, ¿verdad?, para esa materia. También hay videos donde está, por ejemplo, el jugador de béisbol. Y hay algunos juegos y actividades más divertidas para que estén más al nivel de esos niños de kinder a quinto. Okay. So that's it for my slides, Edgar. The rest of the time, I'd like to just kind of answer questions that are there. I have some questions as well that I can read through. But we have,
a fairly small group that we could also, hit some other questions that they have. But I was going to go to my sheet of some questions that they had submitted also. Entonces, como somos un grupo pequeño, podemos tener más opciones de recibir sus preguntas. Si gustan escribirlas en el chat o hacerlas en voz alta, abriendo su micrófono. En lo que hacemos eso, señor Dudley tiene una lista ya de preguntas que le habían preparado desde antes y quizá ahí venga la pregunta que ustedes tienen. Some important questions that have been asked are, is it easy to transition into online courses? And yes, students transition pretty easy, Edgar. There is orientation videos as well. So usually the transition is pretty easy and we support them on how to go about that. Sí, una de las preguntas más comunes es de que si es fácil hacer ese salto a esa transición de escuela tradicional a World Academy. Y sí, dice el señor Dudley que sí es muy sencillo. Inclusive voy por ahí unos videos tutoriales donde nos explican cómo se hace. Inclusive el personal del señor Dudley también puede ayudarlos a que hagan ese cambio, ¿verdad? The other questions, there's a lot of questions about what classes are offered. Really, any classes, normal classes that are offered in a traditional setting are still offered here, and we can adjust them to make sure that they can make them more difficult if we need, or easier and individualize them. But it's the same courses that they typically have. Otra pregunta común es de que cuáles son las materias que se pueden escoger. Y pues se pueden escoger las mismas materias que hay en la escuela tradicional. Solamente que nosotros adaptamos el nivel de dificultad. Si se les hace muy fácil, se sube el nivel. O si al revés, si se les hace muy complicada, les podemos bajar el nivel al nivel del estudiante. The next question was, is it better to start in World Academy or start in the neighborhood school? And which do I recommend? I do feel it would be better to, if you're comfortable going to the neighborhood school, I would start there, and then it would be easier to transition to World Academy if you decide later. Sí, otra pregunta es si podemos empezar, ¿qué es mejor o más recomendable empezar en la escuela que nos corresponde a nuestra zona o empezar en World Academy? Y pues el señor Dudley recomienda que comencemos en nuestra escuela de zona. Y es así, es más fácil transicionar de la escuela tradicional a World Academy. Some questions are also around how long a student is online. Students could be, depends on the age. I usually tell them plan for about an hour per class. Otra pregunta común es cuánto tiempo se debe tardar uno en una escuela como World Academy, cuánto tiempo de computadora. Y pues la recomendación es dedicarle una hora por clase. Another question is to support the parents. The parents can have a login so that they can keep track of their student as well. And so they can log in to see how their student is progressing. And then we would also support the parents and understand how to do that. Y para los papás reciben una contraseña para entrar al sistema, al portal, y así ellos pueden revisar las calificaciones, trabajos que se deben o proyectos que nos han entregado, y nosotros les daríamos ese apoyo también para que ustedes sepan cómo se entra a la plataforma. The next question was, if a student is on an IEP, can they still do this program? And I would say that it's really that needs to be an individual decision based on the student and the team at the neighborhood school if they feel like it would be a good fit or not. There is a lot of supports for students if they're on an IEP that they could do it, but I'd really say we'd have to do that on an individual basis and make that decision. Una pregunta que surgió por ahí también es si el estudiante cuenta con un plan individualizado educativo o IEP que le decimos en la escuela, que si es conveniente que esos estudiantes entren a clases virtuales. Y pues la recomendación es de que lo platiquen con su escuela, platiquen con su maestra de educación especial, a ver si es una buena decisión hacerlo. Y nosotros los apoyamos también en la decisión que ustedes tomen, pero eso se vería caso por caso. The next question is about, can a high school student meet with a counselor to pick classes? Absolutely. That's the nice part of this system is you still have the resources of Eagle County Schools, and we do have a Spanish-speaking counselor,
that would meet with you and your student to make sure that you're enrolled in the right classes. Sí, otra pregunta es si puede el estudiante de preparatoria platicar con una consejera, con un consejero para escoger sus clases. Y sí es posible porque contamos con una consejera bilingüe y contamos con el apoyo del distrito para reunirnos con ese personal y que le armen un horario correcto para su graduación al estudiante. I have some questions here about college and DE credits. And students can still take CMC courses and do the dual enrollment if they'd like via World Academy. Otra pregunta ya más avanzada para estudiantes que ya están viendo universidades o que quieren cursar las clases de inscripción dual para que les cuenten créditos rumbo a su graduación de universidad. Sí es posible también hacer eso, tomar clases de CMC o estar en coordinación para que reciban esos créditos. The next part is what happens if a family loses connection to the internet? What are the supports? It's important to know that you still have the supports of Eagle County Schools. So the tech department's great about helping with connection issues, as well as Edgenuity has a tech department. So there's a lot of supports in the district and the program to support. Then the last part of that, Edgar, is that if they do have that problem, they can just communicate because there's an actual human here in the Valley that they can just communicate with. And so it's not a big deal because it's not just a computer they're talking to people here in the Valley. Sí, las familias preguntaban, bueno, ¿qué pasa si no tenemos o se pierde la conexión de internet o si tenemos problemas de conexión? Y no hay problema porque no necesitamos hablar un número 800 a no sé qué estado. Todo el personal que nos va a dar esa plataforma de soporte técnico está aquí en el distrito y es gente que trabaja para nosotros. Entonces, nada más es cuestión de que se comuniquen con algunos de los maestros y nosotros les hacemos llegar a algún técnico o ayudarlos con la situación. Another part is the accountability to make sure kids are staying up on it. As a staff, we meet every week and we review every student's progress to make sure students are falling behind. And if they are, then we have certain interventions that we put in place to support the students to help get them caught up. So there's a lot of accountability to hopefully make sure students don't fall behind. Sí, ¿qué pasa si un estudiante se va atrasando? ¿Cómo lo ayudamos? Y el equipo del señor Dudley se reúne una vez por semana y platican de todos los estudiantes. Tienen esas conversaciones para identificar a esos estudiantes que necesitan esa ayuda extra, ¿verdad? Entonces nosotros no nos permitimos que se atrasen o siempre estamos al pendiente de que nadie se vaya atrasando. There's a question about sports and things like that. They can still participate in sports activities and teams at the large high schools if they're part of World Academy. Si su hijo o su hija desea practicar algún deporte o pertenecer a algún equipo, aún lo pueden hacer, aunque estén dentro de World Academy. Esto sí es posible en cualquiera de los niveles. How do we check for social and emotional health? That's part of monitoring the progress in students and communicating. And that's why we want that human interaction and that connection with them. Because if there is social emotional issues going on, we definitely want to make sure our counselors are there to support those students. Sí, ¿qué pasa si el estudiante tiene algún tipo de ayuda, que necesita ayuda socioemocional? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Y pues tenemos a nuestros consejeros a la mano y también los maestros mediante el trato interactivo con el estudiante toman esa relación para identificar si hay algún problema de tipo socioemocional y de ahí se la recomendación al consejero o consejera para que intervenga. The next question is, are the classes as valid and rigorous as a traditional setting? Very much so. They're created by teachers. There's actually a video of a teacher that pops up to teach the students, and it's a certified teacher in the video. So they're absolutely valid and still rigorous, just like they'd receive in a regular class. Sí, los papás se preguntan qué tan serias o qué tan rigurosas o difíciles son las clases y las clases son como cualquier otra. Inclusive tenemos videos de
maestros de nuestro distrito dando la clase. Entonces, sí es una materia igual que cualquier otra y con el mismo rigor y solvencia que tienen las demás clases. If a student is in a sport and they might want to play that sport in college, World Academy is not accredited by the NCAA. However, Edgenuity is. So the NCAA is not a problem. We just have to make sure we're very clear if a student is an athlete, if they want to do World Academy. Había una pregunta específica para los estudiantes que desean continuar practicando sus deportes a nivel colegial. Y aunque World Academy no es reconocido por la Ncaa, que es la asociación que regula los deportes del colegio o de la universidad, Genuity, que es la plataforma que hace el programa, ellos sí, pero es cuestión nada más que manejemos directamente con cada caso para que el estudiante tome esa decisión, a ver si le van a tomar en consideración sus deportes para colegio. There's a question, is this basically homeschooling? Yeah, a lot of kids that do homeschool have historically always wanted to do this program because it's like homeschooling, but you're still connected to the district and the district supports you as a family. Sí, preguntaban si esto es considerarse como escuela en casa. Y pues sí es una escuela en casa. Lo único es de que está conectada al distrito y tiene todo el apoyo del distrito, pero pues sí podemos decir que es educación en casa. There's another question about credits and graduation, and it is still you still receive a diploma if you're in high school. It's signed by all the same people, except for me instead of donor or parish. But so it's still, students are still able to graduate and just take those last few classes if they're that situation where they're a senior and they just need a couple classes. Sí, la pregunta es si tiene igual validez que una graduación regular, y sí, nosotros otorgamos un diploma a cada uno de los estudiantes que terminan el programa. La única diferencia es de que tiene la firma del señor Dudley como responsable de World Academy, en lugar de tener la firma por ejemplo, del director de Iguali o el director de Baramante. Es la única diferencia, pero tiene la misma validez el diploma. How successful is the system? We're finding about 70% success rate right now. Para arrojar unos números, ¿qué tan exitoso es este programa? Nosotros tenemos un 70% de estudiantes que salen del programa. Do students like the system? They like the new system. We changed to a new program this last spring, and we like this program a lot better because there's a lot better videos and interactions with the certified staff. Students like that they can go at their own pace, and they really like that self-paced piece. But they kind of miss the social aspect that they're not getting in a traditional setting. Y la pregunta es si a los estudiantes les gusta World Academy, ¿qué respuesta hemos visto? Y ahora en la primavera pasada se cambió la plataforma a un tipo de interacción más moderna, hay videos mejores, la plataforma que están los maestros para la clase es más agradable que la que teníamos antes, y los estudiantes disfrutan más como está hoy. Lo único que sí pues extrañan es su relacionarse con los amigos o el aspecto social. There is possibility to move, between the system, where we just ask that you move it at the appropriate time. But it is possible to move between. If it's not working, you can go back to the traditional setting, or if you start there and that's not working and you need to move online, that is possible as well, because it's still an Eagle County school. Sí, el programa, y se me olvidó comentar en el segmento pasado, otro de los aspectos que a los estudiantes les gusta el programa es porque pueden trabajar a su propio ritmo. Esa flexibilidad no la ofrece la escuela regular. Y pues sería importante que tuviéramos en cuenta que el estudiante no tiene
esa atadura, ¿verdad? De tener que trabajar con un sistema riguroso en el aspecto de calendarios, ¿verdad? Mr. Dudley, we have some questions on the chat. You want me to do some of them, or should we wait? Awesome. Yeah, for sure. Ok, voy a leer las preguntas que tenemos aquí en el chat para que no se nos vayan a ir juntando. Se las voy a leer en español y en inglés al señor Dudley. La señora Luz Escobedo dice, mi hija tiene que ir a Berry Creek, ¿tengo que inscribirla a esa escuela primero o directamente a World Academy? So the question is, Mr. Dudley, my daughter has to go to Berry Creek, so I'm assuming she's moving to 6th grade. Do I have to enroll her in this school first, or can I go directly to World Academy? If you know that if you want to do this school, you can just contact me and let us know, and you can come directly to this school if you really want the online version. Sí, para la señora Luz y para el que tenga la misma pregunta, si ya decidió que quiere ir a World Academy, ya se puede ir directamente con el señor Dudley, no necesita esperar a que empiece el año o a inscribirse a Berry Creek. Como dijo el señor Dudley, tenemos la ventaja de que si no le gusta, puede regresar al sistema regular, o al revés, pueden empezar en regular si no les gusta o no les conviene. En este momento pueden ingresar al sistema de World Academy. Okay, Mr. Dudley, question number 2. Do I have to enroll my kids in school or World Academy? I think it has the same connotation to the last question. And this is the second part of the question. Are you going to provide the Chromebooks or tablets? Yeah, we should be able to provide those just like they would have gotten in the traditional setting. Yes. Sí, nosotros tenemos la opción de darles los tablets a los estudiantes que se inscriban con nosotros. Okay, so Mr. Dudley, is there any phone number to enroll to World Academy? Yeah, you can just call the school and give the details. And then my registrar will be back next week and she can let them know. So I'll put the number in the chat. Sí, ahorita ya regresaron las secretarias a la escuela. Dice el señor Dudley que puede marcar el número que va a poner él en la sección de chat para que hagan una cita directamente. Es el 328-2852 y la secretaria Miss Itlali es bilingüe, entonces pueden hacer su cita. With that, Edgar, if they could just make sure we know what school their neighborhood school is, as well as their student name and the grade, that'd be helpful. And then they can also email me as well. And they can email me in Spanish, that's fine. They can email me as well, and I'll put my email on here as well. Sí, las cosas que necesitamos saber es a qué grado va a entrar su hijo o hija, cuál es la escuela que le correspondería ir, la escuela regular, y mandarle un correo al señor Dudley que él va a poner ahorita ahí su dirección de correo para que les haga la cita a Miss Itlali. Y él puede recibir también correos en español si quieren mandarle directamente. So, Mr. Dudley, what is the cost for class per year? Nothing. Cero. El programa es totalmente gratis, no hay que pagar colegiatura o mensualidad, no hay nada. Mr. Dudley, would the classes be bilingual too, like in other schools or like in schools in dual language? It's not dual language, so it's not like math is taught in the other language, but there is a lot of support. So it is primarily English. The videos would all be in English, but all the text and all the words, they can be transitioned and translated to any Spanish or any language within the system. So you can kind of tinker with that, or you could say take Spanish as well or another language as a course, but it's not quite as good of a fit as say a pure dual language school. Sí, en respuesta a Aiden Serna, las clases no son en español, las clases siempre van a ser en inglés. Lo que se puede ver en español es el ambiente de pantalla, porque tiene una opción el programa de cambiar a cualquier idioma y pueden escoger español. Y se puede escoger la clase de español, ¿verdad? Que sería una materia más, pero no es el programa bilingüe donde vamos a una clase y nos dan la clase en español de matemáticas o de ciencias sociales. No es así el sistema, no sería un verdadero lenguaje dual. And last question or last comment, the students can enroll in World Academy at any time if they don't like the traditional school? We're probably going to be purposeful on when that happens. So like at quarters,
So like at every 9 weeks or so, most likely, is when we would allow those transitions to happen. Sí, en respuesta a esa pregunta, queremos que no vayan a dejar su escuela a medio trimestre o a mitad del segmento. Queremos que cada que cambien los trimestres, terminen un trimestre en la escuela y empiecen uno nuevo, a lo mejor en World Academy o viceversa. No dejar a medias un programa. And that's all the questions so far, Mr. Dudley. Okay. Hold on. There's one more after your email. Let me read it to you. See, if we enroll kids in school and they have to close due to COVID, can we change them to World Academy at any time? Let's say at the middle of the school year. As long as it's like that terms, yes, we can make adjustments at that time, if need be. Sí, en respuesta a esa pregunta de María, sí se puede hacer la transición siempre y cuando no sea a mitad de curso, ¿verdad? Tienen que ser los trimestres ya terminados, que es donde se recibiría el estudiante para que empezara un nuevo curso en su otra plataforma. Well, I think there's another one there. Okay, the teachers will explain kids the lesson and homework for the day, or do they have to read, or what they have to do? Because I have a kid in first grade and third grade. Yeah. So in the system, when they go to a class, a teacher pops up and talks to them and interacts with them. That's kind of what the system teaches them as well. But also, for a first and a third grader, there is still a parent involvement. There needs to be somebody there supporting the students as well. Sí, para responder a esa pregunta, a esos niveles tan elementales como primer y tercer grado, sí se necesita más ayuda. Cuando empieza la sesión, pues sale el maestro hablando y interactuando con el estudiante, pero sí va a haber un momento en donde el papá va a tener que sentarse con su hijo o su hija y explicarle, ¿verdad? O tener un poquito de interacción más, sobre todo en esos grados como primero y tercero. De nada. Okay, we're caught up with questions. Can we go back to yours? Yeah, we've got a lot of mine done as well. It's still a public school. They're still enrolled in Eagle County schools, so we still do receive funding from the state from them. I don't know that it's the same amount as if they're in a traditional setting, but there's definitely a lot of questions where people are concerned about kind of the funding piece. And then that funding is used to pay for the program and the staffing as well. Sí, el programa, como pertenece todavía al condado, al distrito, recibimos fondos o financiamiento para cada estudiante y pues nos ayuda a recibir más fondos según las materias y según el estudiante. Pero como pertenecemos al distrito, es el mismo, quizá no sea el mismo dinero que se recibe por estudiante por escuela, pero sí recibimos fondos para pagar a los maestros y al personal. I think that's the questions I had on my side here, Edgar. Ok, y vamos a resolver las preguntas que tenía el señor Dudley y tenemos algunas preguntas que ya respondimos del chat. Si gustan hacer alguna otra pregunta que no se ha hecho, o algún comentario que tengan. Okay, so we have a question about supplies, school supplies. How does that work? It depends on the grade. If they're an older student, all they really need is the notebook. The computer. There's really not a lot of pen and paper type work unless they like to take notes. If they're younger, there is the printables that we can print off, but there's really not a lot of supplies that you need like in a traditional setting. Sí, como están todos en línea y todo se hace por la computadora, es poca los útiles que se necesitan, y si al estudiante le gusta tomar notas, pues sí necesita un cuaderno y una pluma. En los grados inferiores sí hay un poquito más de imprimir materiales para que trabajen los niños, pero no se tendría la lista de útiles que se tiene en una escuela regular.
¿Alguna otra pregunta de útiles o de horarios o de clases, maestros? Do you remember anything else from the last meeting that we haven't touched base with? I feel like we touched them all last time. I think this the next part is just to enroll. At this point, they just need to contact me. You know, There was, the number, I remember now, Troy, there was a question about CAP. You mentioned something that do we need to enroll now or do we need to wait? I don't think there's a rush on that right now. I don't anticipate like a hard cap on it at this point. Like I'd rather them get to know what their neighborhood schools are doing before having a cap on it. I don't want to push them away from their school. So I don't have that hard cap on it right now because I want them to really feel comfortable with what their decision is. So I don't want to rush them on that. I just like to know sooner than later if they're interested. But we don't have to make a decision quite yet. Sí, en la reunión pasada que tuvimos, los papás comentaban si había algún cupo limitado, algo que hicieran que tuvieran que tomar la decisión rápidamente, pero el señor Dolly dice que ahorita no quiere apresurar a nadie. Tómense su tiempo, tomen su decisión y si esto es para ustedes, le hagan saber, obviamente lo más pronto posible, pero pues él le va a esperar los números de los inscritos a las escuelas de su vecindario primero y ya después vemos qué necesidad de maestro vamos a tener nosotros aquí en World Academy. I think the last thing that we didn't talk too much about was, World Academy is great for a need to be out of school for a longer term option. Whereas, if it's just a couple of weeks while we're quarantined, then staying with the neighborhood school is a better option in that scenario. But this is really just for that longer term need of being out of the traditional setting. Sí, es importante que piensen en World Academy como un compromiso a largo plazo, ¿verdad? No es algo de que cerraron las escuelas, me voy a ir a World Academy 2 semanas. No funciona así y los estudiantes no se van a adaptar a algo así tan rápido. Si llegaran a cerrar las escuelas o si tuviéramos que ir a cuarentena otra vez, se manejaría el sistema directo de la escuela con los alumnos, ¿verdad? No tendría necesidad de cambiar al muchacho o a la muchacha a World Academy. Entonces preferimos ahorita no adelantarnos a escenarios que aún no sabemos, ¿verdad? Mr. Dolly, there's 2 more questions now. What times do we start classes? The classes are flexible, and so the students can start at whatever time as a family you feel is appropriate. I don't have my staff schedule created for when they'd be available yet, so I can't give that specific in terms of kind of the teacher piece. So I can't be that specific in terms of the support. But in terms of engaging in material, they can do that whenever they feel appropriate. That answers that question. It's flexible. Yeah. And maybe I would like to expand that question. Is this the new district move of the start of the school year? Would that affect World Academy? Absolutely. Yeah, it won't start until the rest of the school. We follow exactly the same school calendar. Sí, entonces en respuesta a la señora Raquel Delgado, el distrito maneja un calendario maestro para todas las escuelas. Entonces no sé si vieron en las noticias que la Junta Directiva aprobó que la escuela va a empezar una semana después de lo que iba a empezar. Entonces, como World Academy se apega al calendario del distrito, también los maestros van a estar disponibles una semana después. Entonces, en respuesta a su pregunta, el 24 de agosto sería el primer día oficial para empezar World Academy. ¿Y a qué hora empieza? Es según ustedes como familia, a qué horas quieren que sus hijos se conecten y trabajen, ¿verdad? No hay un horario fijo más que el horario que pongan los maestros para consultas. If classes will have real time to... no, this is the question. Are the classes going to be in real time to respond questions? I mean, live questions, or are they going to be recorded? It's all recorded, and it's all at this point built within the system. Sí, entonces las clases, las preguntas que tengan los niños se van a grabar y el niño pues va a recibir la grabación de la respuesta. No sería en tiempo real o en vivo.
¿Alguna otra pregunta? Están saliendo diferentes preguntas que en la reunión pasada. Eso es muy bueno. Nos quedan como unos 5 minutos más o menos. Si gustan hacer algún par de preguntas más. This question is about grading. How are the classes graded? How's the grading portion part? It's a traditional grading system, kind of the normal traditional grading system. But in terms of, do we submit a project and it's graded? Do we get A, B, C, D, or do we do 1 to 4? I have to look at the elementary grading system because we haven't really used that program with them, but it's always historically been a traditional grading system, A, B, C, D, E. Sí, las materias se califican de la A a la F. La F no es aprobatorio, pero sería de C, B y A, como en el sistema tradicional. Señor Dolly, no recuerdo muy bien cómo es el sistema de primarias, porque en algunas primarias pues es del 1 al 4, o diferente sistema, pero es cuestión de nada más avisarles según el nivel de grado de sus hijos. If I decide to enroll my daughters to War Academy and they don't like it, can they go back to the normal school? Yes. Sí. Because it's the right time. Sí, siempre y cuando sea el tiempo perfecto, porque les quiero repetir, no pueden a mitad del trimestre abandonar la escuela. Tienen que terminar esa materia. Si la empezaron en la escuela normal, ahí tienen que acabar la materia, bueno, las materias, y de ahí el siguiente trimestre ya empezarían en War Academy. A la orden. Anything else, Mr. Dudley, for closing remarks? I think that's all I have. Just reach out to me if you have questions or needs. We can answer any questions you have. If you need to know more, just reach out. Okay, you've got my email, my phone number. Can you post again your email and your telephone, please? Entonces, pues ya llegamos a la conclusión de la reunión y el señor Dudley está abierto para cualquier otra pregunta que tengan, y si se les ocurre algo mañana, si están pensando, hablen con sus hijos y mediten las pros y contras, ¿verdad? del sistema. Y si gustan una reunión más personalizada, podemos hacer una reunión en línea. Señor Dudley, nada más mándenle un email o hablen por teléfono y hacemos algo virtual para que no haya dudas, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Thank you for taking time to listen. I know it's kind of a scary time. So this is just another great resource that Eagle County School has. So don't think twice for reaching out. Sí, pues gracias a este grupo que se conectó. Nos despedimos. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que hay grupos de salud, ¿verdad?, que tenemos que cuidar a nuestros seres queridos y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Recuerden que esto es parte del distrito, es una de nuestras herramientas que tenemos para esas familias que no se sienten seguras de mandar a sus hijos a clases, aunque sea 2 días, ¿verdad? Ahora, recuerden que es un programa donde hay que comprometerse, no es algo de 2 semanas, de algo rápido. Es por lo menos queremos un trimestre de colaboración. Melissa, would you like to add something up? I didn't know you were here. No, solamente para decir gracias por ustedes para pasar el tiempo, para saber más de los programas que estamos ofreciendo en las escuelas. Y también puedo preguntar que tienen comunicación con su directora de la escuela, si está pensando, o director de la escuela, si está pensando en usar esa opción para que ellos sí puedan explicar bien a ustedes cómo van a estar las clases por los niños en sus escuelas normales también. Sí, es muy importante que bueno, Melissa es una de las asistentes del superintendente, por algunas personas que no la conozcan. Sí, es muy importante que tengan esa comunicación con su director o directora de su escuela de vecindario, para que ellos también sepan, ¿verdad? Porque muchos de ellos cuentan con que sus hijos van a volver el siguiente semestre y a veces hacen sus
planes considerándolos y una atención sería decirles, ¿sabe qué? Nos vamos a cambiar World Academy. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer mucho para ayudar con la desinfectación de la escuela, para poner los niños en grupos más pequeños, para que puedan tener más oportunidades de mantener su salud en la escuela. Entonces, ojalá que ustedes puedan considerar antes de hacer antes de elegir otra opción. Pero estamos aquí para contestar a las preguntas que tienen y cuidar a sus niños muy bien. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer para proteger a sus niños en las escuelas. Ok, bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Troy, thank you very much. Thank you. Thank you very much. And everybody, thank you for connecting.